Pues nuevamente es un gusto y un agrado estar aquí con ustedes compartiendo de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a tener por ahí un contraste acerca de una serie de pensamientos que de alguna manera me han hecho pensar y reflexionar sobre las situaciones y evidentemente parte de lo que podríamos empatar con lo que ahora nos compartía Ana Lilia. El Señor siempre está con sus hijos, está atento y en algunas ocasiones incluso utiliza a seres extraordinarios, como en este caso a un perro para despertar a su hijo y esto alertarlo para darse cuenta de que probablemente había un incendio por ahí. En esa misma medida, yo creo que todos podremos ir encontrando en medio de la historia que vamos a analizar hoy, justamente muestras acerca de esto mismo. Vamos a leer y de hecho vamos a estar dentro de un pasaje que los que gusten tomar nota para comprender la historia completa. Es de varios capítulos. Estamos en Segunda de Samuel, del capítulo 2 al 6, y también vamos a ver algunos contrastes con lo que es Primera de Crónicas 11 al 14. Continuamos con lo que es el análisis de la vida de David, pero ahora viendo aspectos distintos de lo que se venía ya analizando con anterioridad. Hoy vamos a ver algo que probablemente como título podríamos tener el ejemplo de la transición durante el inicio de su reinado. Hay ya el final de lo que fue esta persecución que tuvo Saúl sobre David, lo dejó en paz de los filisteos, hubo esta guerra fuerte en contra del pueblo de Israel y finalmente Saúl, su hijo y algunos más murieron ahí. Lo que en alguna medida nos podría a nosotros, como nos encantan muchas veces las historias de cuentos de hadas y toda esta parte de después de un evento muy feo, después de que la bruja murió y todo este tipo de cosas, y vivieron para siempre muy felices. Eso es lo que nos gusta escuchar y a lo mejor podríamos entender que en el momento que Saúl dejó de existir en este mundo, David tenía ya la puerta abierta y amplia para poder vivir su reinado sin ningún problema. Esto me viene un poquito al pensamiento porque leo uno de los salmos escrito por David, que probablemente nos pudiera dar una idea de lo que estoy comentando. Vamos a leer el Salmo 133 del versículo, bueno, completo del 1 al 3, son solamente 3 versículos los que tiene este salmo. Salmo 133 y son los 3 versículos. Vamos a fijarnos en el primero, que es el importante y en el que vamos a basar nuestro estudio del día de hoy. Y dice así, Salmos 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí habita Jehová, bendición y vida eterna. Si empatamos estas dos cuestiones, como les comentaba, el pensamiento acerca de que después de una gran calamidad, después de que logran derrotar a los malos, pues ya vienen las historias felices y lo leemos dentro de lo que la inspiración de Dios le da a David para escribir este salmo, pues podríamos pensar que efectivamente todo fue miel sobre hojuelas después de este tiempo, incluso en el verso 1 nos dice claramente, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lo que podríamos haber pensado acerca de la historia de David, después de la muerte de Saúl y el inicio de lo que sería ya su reinado. Pero nada más alejado que esta realidad. Si leemos en la historia lo que pasó inmediatamente después de la muerte de Saúl en el pueblo de Israel, vamos a Primera de Samuel, el capítulo 30, Primera de Samuel al final, después de la muerte de Saúl. Hay una historia que nos redacta muy claramente qué es lo que sucede. Después de que es 1 Samuel 31:7, y dice así, y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había
huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Entonces, imaginemos nada más lo que es el contexto de toda esta situación. Y entonces sí me llama mucho la atención el analizar o reflexionar acerca del por qué David escribe con tanta vehemencia esta parte de las bienaventuranzas, porque los hermanos viven juntos en armonía, cuando el cuadro que tenía enfrente era totalmente distinto. Era un pueblo devastado, eran tribus divididas entre la del sur y el norte, y en medio de ellas también estaban peleando. Eran ciudades arrebatadas por los filisteos y ya dominadas por ellos. Ese fue el contexto y el momento en el cual David asume su reinado. En la historia de lo que podemos leer en estos capítulos hacia adelante, vemos que el inicio del capítulo 2 de la segunda de Samuel nos declara lo que en algún momento David había aprendido y lo que para nosotros también debería ser el andar de todos los días. Nos dice que David consultó a Dios para saber qué hacía. Él ya no tenía idea después de haber rescatado a sus esposas, los bienes que les habían arrebatado estas personas del desierto, los eh, cananeos, y en este momento le pide consejo a Dios, le consulta, y Dios le dice que vaya, que regrese, que se vaya a una ciudad que se llama Hebrón, y en esta habita. Era una ciudad en la cual él había estado ya participando un poquito en la cuestión de sostenerlos, mandarles algo de provisiones en los momentos difíciles, y de alguna forma a él le reconocía. Y de hecho, él al regresar y llegar a ese lugar, los príncipes de Judá, que es la tribu que habitaba esa zona, lo ungen como rey. Es el primer momento en el cual David verdaderamente se puede considerar rey y puede empezar a darse cuenta que las promesas de Dios se van cumpliendo. Comentaba yo justamente de lo que da como testimonio Ana Lilia, que vamos a ir notando que en medio de toda esta historia, a pesar de muchas circunstancias adversas, siempre se muestra la mano de Dios funcionando a favor de su pueblo. Es importante entonces aquí hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que le hizo a David poder escribir esta parte de lo bueno que es los hermanos unidos en armonía, viendo un escenario totalmente adverso? Yo creo que David no lo escribió inmediatamente después de asumir su reinado en Judá, sino que pasaron un poco de tiempo para que él lo pudiera hacer. Pero en medio de esta situación tendríamos que ver cuáles fueron los aspectos en la vida de David, en esta transformación que se tuvo, para poder ir y enfrentar sus desafíos al grado de poder llegar a unificar al pueblo de Israel nuevamente. Se requiere carácter en medio de un rey así, en medio de un líder que va a poder fortalecer nuevamente el pueblo de Dios. Y David lo fue adquiriendo y fue siendo preparado por lo que fue su experiencia de vida. Primeramente, en el patio trasero de su casa, como el pastor de las ovejas, de ese pequeño rebaño de ovejas de Isaí, su papá. Después, pues a lo mejor en la parte del glamour del trono, porque finalmente él estuvo en el palacio viviendo junto con Saúl algún tiempo, y él pudo entender que había una forma distinta también de vivir. Él aprendió de lo que significaba reinar, de lo que significaba evidentemente el poder. Y finalmente también fue preparado en las adversidades del desierto, después de tener que huir y tener que estar durante un lapso casi de 10 años, dirían algunos aquí, a salto de mata, para que no le pudiera encontrar Saúl y fuera muerto. Ahí se empezó a forjar el carácter de David, que a lo mejor muchos de nosotros podríamos pensar que se convirtió en alguien duro, probablemente incluso medio amargado, porque 10 años de persecución y de intranquilidad a nosotros no nos pueden llevar a otro lugar más que a esto, hacernos recios, la piel gruesa, el soportar muchas cosas, pero también reaccionar de una manera hosca. Y vemos que en lo que sería la historia, y por eso les recomiendo que lean todo este pasaje para irse dando cuenta de lo que aquí les comento, vemos que hubo algo distinto. Inmediatamente después de que Saúl se entera de la muerte, perdón, que David se entera de la muerte de Saúl y de Jonatán, su hermano, su amigo amado,
Él lo primero que hizo fue llorar por la muerte de ellos. Incluso escribió algo que le llama a la Biblia una endecha. Una endecha es una canción corta, una serie de versos en las cuales se declara el sentimiento más profundo que se tiene, y en este caso un sentimiento de dolor que tuvo David. Entonces vemos que a lo mejor esta imagen que pudiéramos llegar a pensar nosotros, que la experiencia y la dureza de nuestra vida nos podría hacer insensibles, duros, fríos, en el caso de el rey de David, como condición especial para poder llevar a su pueblo hacia adelante, no sucedió de esa manera. Él seguía siendo alguien sensible, alguien que se dolía por el mal de los demás. No guardó rencores. Finalmente, él no se fue a desquitar después y fue a pisotear el cadáver de su archienemigo, sino muy por el contrario, le lloró, le escribió esto y sufrió por algún tiempo la muerte de estas dos personas. Aprendió, evidentemente, a que en medio de cualquier circunstancia, sea buena o sea mala, tenía que ser humilde para poderle preguntar a Dios, consultarle a Dios qué hacer. Lo hizo en ocasiones anteriores, cada vez que iba a la batalla, en los momentos duros y difíciles en los cuales estaba preocupado. Pero en esta ocasión, como les comentaba, este pasaje, esta pequeña historia, comienza justamente con el acto de un David ya descansado, ya sin preocupación, ya sin tener grandes presiones, en el que igual fue con humildad y consultó a Dios. Dios es el que le dice, vete al monte donde te estoy enviando, ahí te van a recibir y te van a ungir finalmente como rey. Entonces, pensaríamos que después de esta situación y tomando en cuenta el hecho de que David sí tenía la madera para ser rey, pues las cosas le iban a venir a bien y que de ahí empezaba la historia maravillosa y muchas veces glamorosa que nos gustaría escuchar, sobre todo de ese rey, el rey más importante del pueblo de Israel, el rey al cual se le menciona, como les decía en algún principio, 66 libros de la Biblia están dedicados a su vida. Entonces, imaginemos nada más la importancia que podría llegar a tener ahí. Él fue coronado como rey, pero también en medio de todo esto empezaron ya sus pruebas. Él tuvo que haberse enfrentado hacia muchas situaciones. ¿Qué sucede cuando hay una transición? Yo me acuerdo de una frase por ahí que me quedaba muy grabada en estas películas de eh, la antigüedad, de la Edad Media, los reyes y demás, y la frase era, muera el rey, inmediatamente después era, y viva el rey, porque así era como se sucedía en esos momentos. Aquí a lo mejor podrían haber hecho exactamente lo mismo, muera el rey Saúl, viva el rey David, pero finalmente no era la realidad con la que se enfrentaba. Él tuvo que empezar a demostrar esta humildad y esta sabiduría con la cual Dios lo iba capacitando para que las cosas pudieran ir en la dirección correcta. Recuerden el contexto, un pueblo devastado, derrotados por los filisteos, ocupadas sus ciudades por ellos y divididos por lo menos en dos grandes grupos, dos grandes bandos, las tribus del norte y las tribus del sur. En medio de esta situación, apenas tomando posesión de su reinado, David se entera que personas, las personas del poblado de Jabes de Galad, que era un lugar cercano al norte, y eran las personas más, digamos, vinculadas con Saúl y con su pensamiento. Era el círculo cercano de Saúl y evidentemente en medio de esto, bueno, pues yo creo que el rencor que se pudiera haber formado en el corazón de David pudo haber sido demostrado también hacia con ellos, porque pues era la gente cercana del enemigo. Le avisan a David que el cuerpo de Saúl y de su amado hermano y amigo Jonatán fue rescatado de entre el pueblo de los filisteos por los de Jabes, Jabes de Galad. Llegaron, arriesgaron su vida, fueron, tomaron el cuerpo exhibido que había ahí y lo regresaron hacia su ciudad para darle sepultura como debería de ser. Y en ese mismo instante empezamos a ver lo que sería este reflejo de un líder que en su momento iba en el camino para poder unir al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que hizo David? En lugar de hacerse el que no pasó nada, no lo entendí, no me enteré, no sé, en el medio del rencor decir mejor ya los olvido, él actuó de una manera distinta.
leemos en la historia que David lo que hizo fue ir, mandar un mensaje personal agradeciendo y reconociendo la valentía de los hombres de Jabes y sobre todo la misericordia que le demostraron al por lo menos el cuerpo del rey muerto, en el cual ellos fueron a rescatarlo para darle honor como se debía de haber hecho. Entonces David empezaba a demostrar ahí grandes cosas que en conjunto lo iban a llevar, y no quiero que perdamos de vista este dicho del Salmo 133, a poder escribir justamente acerca de lo que significa esta parte, como les decía, de poder en alguna medida comentar esto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque no estaban en armonía, no estaban juntos, no habitaban siquiera medianamente por ahí en una vecindad medio tensa como la que nos comentó ahorita Ana Lilia. No me llevo con el vecino, ya tuve problemas y demás. Algo así estaba sucediendo, obviamente magnificado. Pero él mostró una gran diferencia y enseñanzas para nosotros hoy en día que debemos de aplicar. Evidentemente también mostró David que el pasado se queda atrás, se queda en el pasado. Ya no le dio importancia a lo que sucedió y por el contrario, él vio firmemente lo que tenía que estar delante de él, que era su responsabilidad de poder reinar sobre el pueblo de Israel como Dios se lo había dicho, pero que al mismo tiempo el poder representa una responsabilidad. Entonces estaba él asumiendo esta responsabilidad. Asimismo, también en medio de toda esta situación en la que se requiere carácter, se requiere integridad, se requiere responsabilidad, evidentemente también se requiere lo que muchos de nosotros no nos gusta hacer, enfrentar las crisis, hacerlo directamente de frente, sin rodearla, sin pretender que no mirándolas las cosas van a desaparecer. O si no es algo que te involucra en la manera personal, mejor déjalo, porque si tú te metes ya te va a empezar a afectar. Eso no fue lo que en algún momento David vivió. Después de tomar el trono y bueno, ya ver algunas situaciones ahí en las que él ya se empezaba a mover de una forma correcta, como Dios le propuso en su corazón. También vemos que había adversarios de las tribus del norte, que en su momento tenían probablemente su propia agenda, sus propias intenciones, y que después de la muerte del rey, pues suponían que a lo mejor les correspondía a ellos por derecho, incluso hasta por ser familia, el asumir el trono. Estamos hablando de Abner. Abner fue uno de los grandes generales de Saúl, pero también fue conocido y amigo de David porque pelearon juntos, así que sabían perfectamente quiénes eran unos con el otro. Pero de entrada, lo que podría parecer algo que no es normal, porque Abner sabía perfectamente que David era el ungido de Dios, que iba a ser rey, había luchado junto con él, porque era testigo de la potencia, el poder y la unción de Dios en la vida de David, al poder ganar esas batallas en conjunto, pero que siempre David fue el que sobresalió porque era el dirigente, era el líder, era el que llevaba la cabeza de todo esto. Y Abner, en medio de algo que yo podría haber supuesto, una acción normal de ven, vamos todas las tribus del norte que están conmigo a rendirle tributo al nuevo rey porque finalmente lo reconozco. Fue totalmente contrario. En lugar de ir y rendirle tributo a David, lo que hizo fue ir a luchar con él. Hubo un evento ahí complicado, una escena probablemente similar a la de David y Goliat, porque los hombres de Abner fueron hacia la tribu del sur, hacia Judá, no llegaron ahí y se encontraron con alguien de nombre Joab, que también era otro de esos generales duros, persistentes, muy hábiles en la guerra, y en el momento empezaron a luchar, a retarse y hubo el desafío, así como en su momento Goliat desafió yo solo contra uno de ustedes, era una costumbre muy normal, así que ellos no fue uno contra uno, no dijeron, bueno, vamos a echarnos 12 contra 12 y los que ganen, esos son los que van a quedar. En medio de dos generales, los cuales no tenían probablemente gran palabra de honor, lo único que sucedió es que apenas iba la mitad de esa lucha,
entre esos 24, y pues resulta que terminó en una guerra en medio de todo el mundo, porque no se aguantaron ni uno en el otro, se metieron, y Joab logra derrotar en la batalla al ejército de Abner. Abner huye, y en medio de esa huida, uno de los hermanos de Joab, que la palabra dice que era ágil como una gacela, él corrió, alcanzó a Abner, y Abner le dijo: no lo hagas, detente antes de llegar este hombre, Asael. No se detuvo, llegó y Abner lo mata. Entonces, esto hace que todo el ejército se pare, se vaya cada quien a su lado a llorar a sus muertos, pero empieza a fincarse un rencor en este general Joab. Finalmente Abner regresa hacia lo que es la parte de el norte, hacia Israel y las demás tribus, y dejan un tiempo más o menos tranquilo en el asunto, un tiempecito corto, como de 7 años, en los que se siguieron peleando. Pero en medio de esta situación, Abner lo que hace es, bueno, no puedo contra David, es fuerte, se nota que tiene gente a su lado que va a estar siempre protegiéndole, y se nota que Dios está con él, porque a pesar de que nosotros somos una tribu más grande, más fuerte, un ejército mejor preparado, no pudimos en esta pequeña batalla contra él, sí que lo dejó, pero su decisión es acertadísima. Va por un hijo que no se nombraba antes de Saúl, porque la palabra nos dice que sus hijos habían sido muertos en la batalla donde él también pereció. Pero resulta que tenía un hijo, probablemente de los que ni siquiera los quieres nombrar porque son débiles, porque no es el adecuado, no es alguien que lo acompañara a la guerra. Y finalmente, pues sí, fue alguien con nombre Isboset, el hijo de Saúl. Y Abner tiene la buena idea de ungirlo como rey. Así que Isboset en ese momento se convierte en el rey de Israel. Es un rey que lo podríamos comparar con algo que a lo mejor les va a sonar medio chistoso, pero es para nosotros probablemente muy conocido. Fue el Juanito de ese momento. No sé si recuerdan este Juanito que Andrés Manuel lo puso de jefe de gobierno en algún lugar, y después era para que siguiera gobernando él, era un títere. Isboset era lo mismo. Él fue un títere, y el único que gobernó en medio de todo esto fue ese hombre Abner. Fue el rey títere, el buen Isboset, hijo de Saúl. No pasó mucho tiempo para que en alguna medida este hijo Isboset calumniara a Abner, le acusa de haberse acostado con una de sus concubinas. Y esto, en el tiempo en el que estamos hablando, significaba una afrenta directa hacia el poder del rey, y no tan solo se reclama el derecho a tener intimidad con su concubina, sino incluso su reino. Obviamente, Isboset, con todo su conocimiento, sapiencia y gran inteligencia, lo primero que fue es acusarlo sin ninguna base. Y lo que sucede, pues inmediatamente es un berrinche de Abner, le dice que está loco, que será perro para hacer esas cosas, así lo dice la palabra. Pero, ¿qué es lo que actúa? Y vuelvo hacia el punto de entender que la mano de Dios constantemente está trabajando ahí, y probablemente ni siquiera nos damos cuenta. Pero me supongo que Dios fue el que movió todas estas situaciones para que Abner hiciera algo extraordinario, algo contrario a lo que su primera intervención hizo. Después de pelearse con Isboset, lo primero que salió haciendo es: pues ahora de mi cuenta corre, que yo voy a ir ahora con David y lo voy a rendir tributo para nombrarlo rey sobre todo Israel. Así lo hizo, se fue hacia ese lugar, y en medio de ese camino, de repente llegó algo también extraordinario. Recuerden a ese Joab, al que luchó años atrás con Abner, y que su hermano fue muerto. Pues no quiero ya hacer larga la historia, porque si no nos vamos a llevar mucho tiempo. Finalmente, lo que sucede es que Abner habla con David, si es recibido por el rey, se quedan de acuerdo en el hecho de ser nombrado como rey sobre todo Israel. Abner le pide un tiempo para ir y hablar con todos los príncipes de Israel y las otras tribus del norte, para poder regresar y unificar al reino. Ahí es donde todo el mundo hubiera pensado: bravo, vamos entonces ahora sí ya camino a lo que sería y vivieron felices para siempre.
Lamentablemente, hay cosas que se atraviesan en el camino y podemos muchos de nosotros reconocer que alrededor de nuestra vida, a lo mejor voy a sonar muy, muy duro, pero es una realidad. En casa, en el trabajo, en la escuela o incluso en la iglesia tenemos siempre una espina en el zapato. Joab era esa espinita, era un hombre que era poco sujeto al rey, era poco sujeto incluso a Dios, y era iracundo, reactivo y demás, era vengativo. Entonces, ¿qué sucede? En el momento que Abner va camino hacia el llegar a las tribus del norte, Joab se entera que fue a hacer pacto con David, se enoja mucho y le hace regresar pretendiendo ser David. Manda un mensaje diciendo, oye Joab, David quiere hablar, digo, perdón, oye Abner, David quiere nuevamente hablar contigo. Y regresando, Abner lo que esperaba era hablar con el rey y lo que se encontró fue la espada de Joab. Joab mató en ese momento a Abner. Algo que nos podría en algún momento poner en un punto muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que las tribus del norte habrían pensado que ese general, fiel a David, había sido enviado por él a matar de una mala manera a Abner. Y esto complicaba toda la situación. Pero David muestra la manera de cómo se enfrentan las calamidades, cómo se enfrentan las cuestiones difíciles, cómo se enfrentan las crisis. Y él hizo algo que para nosotros debería ser un ejemplo claro de cómo manejar nuestra situación. Vamos a leer un pequeño pasaje para poder ya entender de lo que les estoy hablando. Estamos en segunda de Samuel, ahora es el capítulo 3, segunda de Samuel 3, y vamos a leer de los versículos 26 al 29, ¿ok? Y dice así, y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Lo importante viene aquí. Cuando David supo, después esto dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ener, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Imaginémonos la respuesta de David, cómo fue en ese momento. Veíamos que él en un principio no se vengó porque no había la necesidad de hacerlo, pero aquí sí había que hacer dos cosas inmediatamente. No había que dejar pasar tiempo, no había que esconder el cuerpo de Abner, que nadie se enterara, finalmente si no regresa no pasa nada, al contrario se les va a olvidar y a lo mejor ya con eso puedo ser rey. Ahí no sucedió, sino que de inmediato David enfrentó las cosas como son. Primero, deslindándose de lo que pasó ahí es yo no tengo nada que ver ni pueblo tampoco. Así que no está sobre mí la sangre de Abner. Y número dos, hizo justicia con el que cometió el acto. ¿Y hasta qué grado? No lo mató, pero una maldición en ese momento era un equivalente casi a la muerte. Incluso en algún momento era peor, porque iba a servir de un ejemplo constante y continuo por todas las generaciones de Joab y su familia hacia abajo. Así que David muestra claramente que estaba preparado para actuar. Versículo 31 ahí mismo, y dice, entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos y ceñidos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David, perdón, iba detrás del féretro. Una vez más, demostró humildad, control, y en este momento impuso su voluntad sobre Joab y le dijo claramente, tú, tu casa, todo el pueblo van a hacer duelo por la muerte de Abner y yo voy a estar justamente ahí
detrás del féretro, apenas vayan avanzando, yo voy a estar y voy a ser el primero en poder rendirle honor a quien en algún momento vino a pedir la unión de nuestro pueblo. Versículos 36 al 39. Dice, todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Una vez más, una muestra del reconocimiento. Uno, de la grandeza de Abner, pero una bien importante que muchas veces no está ligada con lo que podría ser este proceso de ser el gran rey de Israel, que se llama el reconocimiento de su debilidad. Ahí lo declara enfrente de todo el mundo David y les dice claramente, yo en esto soy débil. Los duros y los fuertes son estos otros del pueblo de Sarbia, los hijos de Sarbia. ¿De quién hablaba? De Joab, sus hermanos y todos los generales que estaban ahí. Y les dice claramente que ellos van a tener que sufrir el pagar el precio de las consecuencias de sus actos. Así que vemos que hay un momento muy claro de crisis, pero también vemos la manera en la que nosotros debemos enfrentarla siempre. Debemos de ser humildes, debemos de estar perfectamente agarrados de Dios. Tenemos que actuar de la manera correcta y pronto. No podemos dejar que las cosas crezcan y se vayan saliendo de control. Ese era el carácter que David tenía. También es un hecho que debemos de mantenernos firmes a pesar de los reveses. Después de la muerte de Abner, pues entonces sí, ya llegó el ser ungido como rey, pero finalmente había tropiezos en medio de toda esta situación y en ese sentido, David pudo salir, entre comillas, bien librado de lo que sucedió con Abner. Pero muchas veces cuando nosotros estamos con esta sensación ya de respiro, de descanso, que las cosas van a venir a bien, pues nunca falta que sucede otra cosa mala en medio de toda esta situación y peor aún cuando pareciera que nosotros somos los causantes de esa mala situación. ¿Qué sucedió? En el momento que se enteran algunos en la tribu de Israel, en la casa de Isboset, que Abner había sido muerto, lo primero que hacen, adivinen qué, pues pensando que de lo que deberían de hacer era unírsele a David de cualquier manera, y como no iban a poder convencer a Isboset de que lo hiciera, pues se les ocurre un plan perfecto, fácil, sencillo y demás. Matan a Isboset. Y lo mejor del caso es que se llevan el cuerpo y la evidencia a directamente el palacio de David en ese momento. Lo primero que pudieron haber pensado todos es, nuevamente, complot. ¿Qué pasó? David mandó matar a Isboset para quedarse con ese reino. Y no fue de esa manera, por el contrario. Pero en este momento de mantenernos firmes a pesar de los reveses, David pudo mostrar algo totalmente contrario. Él volvió a hacer lo que en un momento antes había demostrado, irse a actuar con rapidez, con firmeza y con justicia. Y en este momento no hizo nada más que mandar matar a esos dos hombres que habían asesinado al rey Isboset. Él actuó correctamente, a pesar de haber matado. Bueno, finalmente la ley hebrea en ese momento le daba no tan solo la autoridad, sino la responsabilidad de haberlo hecho y castigó a los culpables y de esa manera fortaleció su imagen y su reinado. Finalmente, dentro de este análisis de carácter de lo que debería ser un líder en este momento de transición del pueblo de Israel, vemos algo que fue importantísimo. David no se durmió en sus laureles después de haber logrado la unificación, porque después de la muerte de Isboset, sí, sucedió lo que todo el mundo esperaba. El pueblo de Israel fue ya finalmente unificado
bajo el reinado de David. Pero era una unificación extremadamente débil, fue más de palabra que realmente de fondo. Y en medio de toda esta situación, David no se quedó muy tranquilo y siguió trabajando en la parte primordial que era la de fortalecer no tan solo su imagen, sino fortalecer la unidad de Israel. Hay que entender que el trabajar para la unidad del pueblo necesita de muchas cosas. Necesita incluso de trabajo previo. David lo vino haciendo antes de saber que iba a poder tener el pueblo completo unido. Como les decía, él vino mostrando carácter, vino mostrando integridad, vino mostrando sabiduría, y no sabiduría personal o del mundo, sino sabiduría de Dios, actuando de la manera correcta, consultándole a Dios qué es lo que tenía que hacer y tomando las decisiones adecuadas. Eso fue lo que en su momento puso como antecedente David para poder llegar a ser ya ungido como rey de este Israel unificado. Pero después tuvo que hacer todavía algunos actos importantes para que esto pudiera ya tener un significado y un simbolismo correcto. David fue y conquistó Jerusalén, porque era una ciudad que si toda la pudiéramos haber considerado como la ciudad hebrea o la ciudad de Dios por excelencia, estuvo esa ciudad constantemente asediada y constantemente cambiando de manos, porque era un tesoro que muchos querían tener. Finalmente, con sabiduría, David va y logra atrapar a este pueblo, los jebuseos estaban ahí adentro, y tomar Jerusalén. Y en esto empiezan a suceder cosas muy especiales. Imaginemos nada más lo que para él representó este conquista de Jerusalén. En el capítulo 5 de Segunda de Samuel, en los versos 9 al 12, leemos algo que nos puede ya dar una orientación más clara de lo que verdaderamente significó este inicio fortalecido del reinado de David. Y dice así, es capítulo 5 de Segunda de Samuel, versos 9 al 12, que dicen así. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hasta hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Imaginemos entonces nada más todo lo que sucedió de este inicio de historia en el que pudiéramos haber nosotros pensado después de leer este salmo de David, que todo fue, como les decía, miel sobre hojuelas, que todo fue un hermoso cuento de hadas, un vivieron felices para siempre, y que no tenía nada más lejano que ese sentido. Y después de 7 años logra unificar a su pueblo y después de un año más que toma Jerusalén, es cuando esa unción se puede sentir fortalecida y esa unidad es absoluta. Es en ese momento cuando escribe David ese salmo que estábamos ahorita analizando. Pero para ir ya concluyendo, porque finalmente tratamos siempre de darle un contexto, pero sobre todo una aplicación a nuestra vida de las historias y los ejemplos que el Señor puso en su palabra para nosotros. El ejemplo hoy y la aplicación va más centrado a una sola palabra, después de leer la historia y de poder encontrar el camino por el cual David tuvo que transitar para llegar a ser el rey fuerte de Israel, unificando a estas tribus, es armonía. El Salmo lo dice claramente, ¿no? Salmo 133, verso 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. David logró la armonía de su pueblo porque este Joab, esta espinita en el zapato, a pesar de ser tremendo, alguien incontrolable y demás, no fue desechado. Al contrario, dentro de la historia, cuando la lean, se van a dar cuenta que él fue restaurado como general después de algún tiempo.
Pero así como esto, utilizó las herramientas que estaban a su alcance para poder echar mano de ellas y hacer que ese pueblo trabajara en armonía. ¿Qué significa para nosotros armonía hoy día? Y a lo mejor les puedo poner un ejemplo de lo que Darío regularmente toca todos los domingos aquí. Las guitarras, perdón, le voy a tomar, tienen la parte que suena, que son las cuerdas, pero si nos damos cuenta, tiene 6 y cada una de ellas es diferente, suena de manera distinta, tiene apariencia distinta porque unas son muy delgaditas, otras van a ser más gruesas, son de distintos materiales, pero cuando están bien afinadas, suenan en armonía. Cuando hay un acorde y das un rasguido, creo que así se llama, a la guitarra, suena armónico. Y eso es lo que sucede en medio de nuestra vida, como les decía. Podemos aplicar todo esto a lo que sería nuestro día a día, nuestra casa, nuestro entorno familiar, escolar, de trabajo, porque siempre vamos a tener nosotros esta necesidad de hacer una unidad. La iglesia no se queda exenta de toda esta situación y cuando hay transiciones es muy necesario que podamos nosotros luchar atrás de la armonía. Tenemos que reconocernos que somos miembros. Todos y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo, pero somos distintos, somos diferentes. ¿Cómo podemos entonces sonar armoniosamente como para que Dios se pueda gozar en estas palabras de David diciendo, vean a los hermanos cómo habitan armoniosamente? La realidad es que así como las guitarras, se necesitan afinar cada una de sus cuerdas para que suenen en armonía en conjunto, igual tenemos nosotros que hacerlo. No importa la diferencia, no importa que cada uno de nosotros tenga una apariencia distinta, un gusto distinto, y yo diría también un llamado de Dios diferente. El asunto es que afinemos cada uno de nosotros lo que significa esta parte de ser miembro de un cuerpo y en medio de esa situación, cuando nos permitimos que la persona fuerte, en este caso el músico con la guitarra, pero el Señor con su iglesia, haga que sonemos en armonía y que pueda decir claramente, mirad cuán bueno y delicioso es habitar, ¿sí? Todos los hermanos en armonía. Los usos armónicos son la diferencia. Todos tenemos por qué hacerlo. Y finalmente vamos a concluir leyendo un pasaje en Efesios, Efesios capítulo 4, que quisiera yo que nos quedáramos justamente con ese pensamiento y nos fuéramos todo este día, y por qué no decirlo, toda esta semana a meditar acerca de lo que aquí el apóstol Pablo le escribe a ese pueblo de Éfeso, pero que para nosotros tiene gran importancia hoy. Efesios 4, versículos del 1 al 16. Y dice así, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió es que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien conectado, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La exhortación de hoy es eso. Meditemos acerca de lo que significa el trabajar en unidad, de lo que significa el enfrentarnos hacia la realidad de nuestra vida y el que podamos echar mano de los ejemplos que Dios ha puesto en su palabra para enseñarnos cómo actuar. Hoy vemos con gusto que David, a pesar de toda la turbulencia que tuvo en su inicio de reinado, tuvo también la certeza de escribir ese pequeño salmo que simplemente nos da a nosotros la indicación de que Dios siempre estará a nuestro lado, siempre nos soportará, siempre nos ayudará, pero sobre todo el hecho de que tenemos un compromiso y el compromiso es de trabajar cada uno desde nuestra propia diferencia, pero armoniosamente. Oremos, por favor. Señor, antes que nada te damos muchas gracias por tu palabra, por tu ejemplo, Señor, porque con ella refrescas nuestro entendimiento y también nos das guía plena acerca de cómo debemos de actuar en nuestra vida. Yo te ruego, mi Señor, que esta palabra se haga vida en los corazones de cada uno de mis hermanos, que puedan reflexionar acerca del alcance que tiene este ejemplo, pero sobre todo, mi Dios, de lo que significa el compromiso y la responsabilidad de ser parte de tu cuerpo. Yo te quiero pedir hoy muy en especial también por Linda, por su salud, Señor, porque tu voluntad sea cumplida en ella y porque la fortaleza y el consuelo llegue en el momento correcto e indicado. Te pido también por Greg, por nuestro pastor, Señor, fortalécelo, dale certeza, dale confianza, pero sobre todo, Señor, dale seguridad, al igual que con David, de que tú estás siempre a nuestro lado. Yo te pido, Señor, bendición para cada uno de nosotros. Te pido que toques el corazón, pero sobre todo que turbes el entendimiento y no para entenebrecerlo, sino para buscarte a ti. Yo te doy gracias, mi Señor, en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y buen día.